Bueno, buenos días a todos y a todas. Disculpen, en realidad esto estaba pensado para hacer una mesa, un conversatorio, y la verdad es que con mucho menos integrantes. Habíamos pensado una mesa mucho más chica, y la mesa, bueno, es esto que ven ahora, así que las disculpas del caso si quedó un poco desorganizada, pero la idea era que sea más participativa y que no sea un panel en donde había 2 o 3 expositores y el resto escuchara, sino que la mayor cantidad de compañeros y compañeras que puedan tener una opinión acerca de este proyecto, bienvenido. Así que bueno, sorteado el tema de la ronda y de que nos sentamos como pudimos, les doy la bienvenida al primer Congreso Bonaerense del Trabajo y muchísimas gracias por estar acá, por participar de esta mesa. Mi nombre es Cecilia Zoiza y soy la subsecretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo. Bien, no sé si... falta Gustavo, ¿no? ¿Todavía? Bueno. El tema que nos ocupa es un proyecto de ley, que es la instancia de conciliación laboral obligatoria y prejudicial. Y yo lo que quiero es primero historizar y contarles un poquito, no solamente de qué se trata, sino cómo surgió. Esto surge el año pasado, no, el anterior, Walter, por decisión de Walter, esto es idea y decisión puramente del compañero ministro Walter Correa. Nos llama un día y nos dice que él quería tener o traer un SECLO, que es la instancia de conciliación obligatoria que funciona en Capital Federal, a la provincia de Buenos Aires, con, por supuesto, las particularidades que tiene la provincia de Buenos Aires y atendiendo, obviamente, las diferencias. Así que ahí nos pusimos a trabajar, nos pusimos a escribir el proyecto con la mayor responsabilidad y compromiso y muy a conciencia, por supuesto articulando con el resto de compañeros, con el Ministerio de Justicia, con Economía, con abogados especialistas del fuero, con legisladores. Fue un trabajo en equipo, un trabajo arduo, y bueno, quedó redactado este proyecto que se denominó ICLOB y que ingresó a la Cámara de Senadores el año pasado, tomó estado parlamentario en junio del año pasado. Entró con mucha potencia porque entró como mensaje del Poder Ejecutivo, es decir, directamente por gobernación a instancias del Ministerio de Trabajo. Nuestro compañero Axel Kicillof, el año anterior, en la apertura de sesiones ordinarias, señaló como uno de los hitos del Ministerio de Trabajo este proyecto de ICLOB. Y lo cierto, y para ser totalmente sincera, que estamos entre compañeros, como diría Walter, es que el proyecto está en el mismo lugar donde se inició, que es en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores, y lo que también nosotros pretendemos como resultado de esta reunión es darle fuerza al proyecto, poder seguir trabajándolo en comisiones y tener el acompañamiento de todos ustedes acerca de este proyecto, que por supuesto, viniendo de nuestro compañero Walter Correa, es en beneficio totalmente del trabajador. Siempre se piensa desde el Ministerio de Trabajo cómo poder lograr un mayor beneficio para el trabajador y las trabajadoras. Sucintamente lo explico, algunos lo deben conocer, otros, bueno, para que sepan de qué se trata, y después simplemente escuchar las experiencias de compañeros tan valiosos que tenemos acá, del sector. Digo, no hace falta esto, no implica un análisis del proyecto. De hecho, el proyecto ya está presentado. Sí, por supuesto, se puede hacer alguna corrección en el trabajo de comisión, quedan varios temas para la reglamentación, pero el proyecto ya está presentado y terminado, con lo cual no es un debate acerca del proyecto, sino un poner en conocimiento y un poder irnos de acá del Congreso, además de conclusiones, con un apoyo explícito para que el proyecto pueda tener movimiento y pueda salir. Bueno, significa eso justamente una instancia previa administrativa. Hoy el trabajador o la trabajadora bonaerense, frente a un conflicto, frente a un reclamo laboral, tiene que acudir a la instancia judicial, sí o sí. Nosotros en el Ministerio de Trabajo contamos con una instancia voluntaria. Bueno, el primer objetivo que piensa Walter con este proyecto es darle mayor celeridad al reclamo del trabajador y, por supuesto, al beneficio del trabajador, y descomprimir la instancia judicial. Nosotros particularmente, en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, yo puedo hablar por mi distrito, que es La Plata, puedo hablar por mi distrito, que es La Plata, el fuero laboral está colapsado. Nosotros, desde el inicio de demanda hasta lo que es una sentencia firme, tenemos más o menos un lapso entre 4 y 5 años, y para fijar la audiencia de vista de causa, que es la audiencia más importante, digamos, que tiene el procedimiento laboral,
la están fijando desde la interposición de la demanda a un año, año y medio más o menos. Con lo cual, obviamente, esto conlleva una desvalorización, así obtenga el trabajador una sentencia favorable, lleva íncito una desvalorización del monto de condena, más allá que haya una tasa de actualización, pero queda absorbida, totalmente absorbida en un contexto inflacionario como el que vivimos particularmente. Así que, bueno, eso fue pensado más que nada por eso, para no aumentar la asimetría que ya existe entre trabajador y empleador. Hoy nosotros sabemos que el mundo del trabajo cambió totalmente, el sujeto político histórico del peronismo, que era el trabajador formal y el trabajador que estaba en una fábrica y que pasaba 30, 40 años en esa fábrica, cambió totalmente. Ahí está Gustavo. Hola Gus, acá estamos en una ronda. Bueno, con lo cual muchas veces en estos casos, en décadas anteriores, cuando se daban estos casos de un trabajador en una fábrica que pasaba 20, 30 años, iniciaba, motorizaba lo que era el sistema judicial con todo lo que implica, con los tiempos, con los gastos, realmente se justificaba que al final haya una sentencia y era realmente simbólico para el trabajador y también para el abogado que lo patrocinaba, que no deja de ser un trabajador, que hoy tal vez no se justifica motorizar el sistema judicial por un trabajo, un contrato por tiempo indeterminado que duró 6 meses, un año y poner todo en marcha. La verdad es que está pensado para poder agilizar, es como un complemento. Yo entiendo de algunas resistencias en donde se hable del acceso a la justicia, o la verdad es que no, nosotros como Ministerio de Trabajo somos el ámbito natural para poder dirimir los conflictos, todo está dentro de las misiones y funciones del Ministerio de Trabajo, y esto es una herramienta complementaria para el fuero laboral, para el sistema judicial en realidad, porque no todas las materias están adentro del ICLOP, es decir, hay materias que quedan por fuera y que sí o sí tienen que ir al fuero. Bueno, lo que se pretende es que esas materias se les dé un tratamiento más ágil y más rápido, y lo que pueda pasar por esta instancia administrativa, el procedimiento es a través del órgano ICLOP que va a funcionar dentro del Ministerio de Trabajo, que es el que va a ser el encargado de llevar a cabo el procedimiento, el dictamen, la homologación. Y lo novedoso o lo innovador es que nosotros vamos a tener un registro de conciliadores que son abogados externos, van a actuar como auxiliares externos, con lo cual vamos a cubrir toda la demanda de toda la provincia sin aumentar la planta de trabajadores del ministerio, porque también se habla del gasto del órgano. La verdad es que no, además de que el ICLOP se autofinancia, ya sea con la tasa por acudir al ICLOP o por el concepto de multas que se le impone al empleador en caso de incomparecencia. Así que tampoco demanda un gasto extra para la provincia. Bueno, qué decirles, está muy bien pensado el proyecto, dura 20 días el procedimiento administrativo, con 15 días de prórroga si es que no se llega a un acuerdo, y en 35 días tal vez se pueda llegar a una justa composición de derechos e intereses, y ese trabajador se va con un dinero en el bolsillo y le permite, además con el carácter alimentario que tiene el salario, le permite subsistir hasta poder lograr un nuevo empleo o poder tener un emprendimiento, a él, a su grupo familiar. Así que, nada, sucintamente, obviamente las preguntas, lo que sea, nosotros estamos acá para responderlas, pero sucintamente es esto, es una instancia administrativa que funciona dentro del Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos convencidos que esto es beneficioso para el trabajador y beneficioso también para la instancia judicial, para descomprimir un poco lo que significa el fuero, y convencidos del trabajo que hicimos, y la verdad es que Walter siempre hace todo pensando en mira a cómo beneficiar a los trabajadores y trabajadoras. Así que nada, no mucho más, obviamente abiertas las preguntas, y esto, agradecidísima por estar acá. La verdad que no pensé que iba a haber tanta gente en la sala, porque se trataba de algo, pensé se trataba de algo más técnico, un proyecto de ley, pero la verdad que estoy muy contenta, y ojalá nos podamos ir con ese apoyo y podamos sacar el proyecto adelante. Así que ahora le voy a dar la palabra a Gustavo, mi compañero, que es mi coequiper en este proyecto, y nada, agradecerles. Bueno, ante todo, bueno, gracias Cecilia. Ante todo, disculpas, vengo con olor a merluza, a brótola, a corvina negra, a boga, a surubí y a pacú. A olor a río, olor a mar, pesca, industria naval, actividad portuaria, de acá enfrente.
Así que todavía vengo con esa adrenalina, así que voy a tratar de cambiar rápidamente el chip y vamos a empezar con las formalidades de agradecer, porque todos somos seres humanos y a veces cumplimos roles distintos, pero cada uno, cada una que está en esta ocasión aquí merece toda nuestra escucha, toda nuestra consideración, todo nuestro respeto, porque, como decía un viejo profesor de Derecho del Trabajo, nadie construye solo, el gordo Capón Filas, ¿no? Cuando comentó la ley 24013, como yo cumplí 39 años, no parezco un poquito más, pero cumplí 39 años, en 1991 ya me tocó enfrentar otro proyecto que se llamaba de flexibilización laboral. La dictadura utilizó la palabra racionalización, el menemismo utilizó la palabra flexibilización y ahora vienen con una modernización que no se ocupa de restablecer leyes que son anteriores, porque los compañeros de acá enfrente lo sacaron de la LST, que es de 1974, para mandarlos a la ley de la navegación, que es de 1972. Menos mal que no lo mandaron a las leyes del almirante Nelson, ¿no? Por un quítame esas pajas te pasan por la quilla, que eran las cuestiones, las brutalidades que cometían los piratas. A ellos les gustaría pasar un marinero por la quilla. Como decía el gordo Capón Filas, comentando la 24013, la famosa ley de empleo que tenía lo que ellos llamaban multas, que no eran otras cosas que indemnizaciones agravadas por tener gente en negro. Ahí fue que utilizó esa frase y me marcó. Me marcó porque, bueno, uno no nace de un repollo, y a mí siempre me gusta que las compañeras y los compañeros sepan quién está hablando. Y quien está hablando es un tipo que nació en Ensenada, provincia de Buenos Aires, pegado al Río de la Plata, que soy hijo, nieto y fui trabajador petrolero, que también fui trabajador de la construcción, que también fui vendedor ambulante y que después tuve la suerte, con un Estado que todavía no estaba desguazado, no estaba hecho pelota por estas políticas recurrentes de exterminio de la construcción que el general Perón inició en 1945 y que fueron la dictadura militar, el menemismo, el macrismo y este desastre que estamos viendo ahora, que viene por lo último que queda, que son los recursos naturales. Como fui un hijo de la generación todavía del estado de bienestar, pude estudiar en la universidad pública y convertirme en esto que me permitió vivir, que es ser un trabajador de la abogacía, no ser un abogado, ser un trabajador de la abogacía. Y como creo que lo peor que nos puede ocurrir es quedarnos en los dogmas, y vuelvo a citarlo, ¿no? Hay que leer a Perón y hay que escuchar a Perón. Actualización doctrinaria. Yo no era muy amigo de este sistema, Cecilia. Yo no era muy amigo de este sistema. Tenía un poco en la cabeza, vamos a hablar un poquito técnico, ¿no? Porque vamos a darle algún elemento técnico y después le vamos a dar algún elemento práctico, ¿sí? No todo anzuelo sirve para cualquier pescado, no toda llave francesa sirve para cualquier tuerca, no cualquier encendedor sirve para la pipa. Y podemos así seguir, ¿no? No cualquier instrumento institucional sirve para todas las problemáticas. Y la característica que alcancé a escuchar parte del discurso de Ceci, la característica que tiene la gestión de nuestro gobernador, es que está tratando de... Ya sabemos que tenemos 24 millones de billones que nos desfinanció el Estado Nacional, lo que equivale, para poner, porque no sé ni cómo se escribe, ¿no? Pero sé que es medio presupuesto de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. Que si pensamos que hace 2 años y medio que gobierna, es decir, la provincia está viviendo, si vivía con 1 millón, está viviendo con 700.000 pesos. Estos últimos 3 años. La visión del gobierno y la misión de nuestro ministro, Walter, es un abordaje integral de las problemáticas. Porque nosotros escuchamos que se nos está cayendo el empleo, entonces se nos está cayendo el empleo y despedidos. Y si se nos está cayendo el empleo, porque no porque los empresarios son malos y despiden porque quieren. Algunos sí son malos, despiden porque quieren y se convierten en importadores y se reconvierten. Y la ley de quiebras y concursos les permite concursarse, poner la propia a resguardo, por lo general la tienen afuera, y después el termo lo importan de China, ¿no? Como hizo el Milagro. Pero hay otros que no, hay otros que definitivamente se les cayó la inversión y despiden. Y si despiden,
hay despedidos. Y si hay despedidos y no están indemnizados, tenemos un problema. Y si además tenemos de financiamiento y no tenemos posibilidad de generar tribunales, tenemos que generar alguna alternativa que le dé solución a ese trabajador que se quedó sin el pan y sin la torta y que con esa indemnización que cobre, que lo peor que podría hacer es poner un kiosco, ¿no? En los 90 ponían, ¿vos te acordás, Julio? Ponían las canchas de pádel o se compraban el Peugeot para el remis. Bueno, ahora abren el kiosco tratando de venderle algo al vecino, porque el vecino antes de ir a gastar en el Carrefour o en el chino, que ya ni van al comercio de cercanía, al que a lo mejor le pueden comprar algo más caro, pero comprar algo para llevar a la casa, ¿no? El otro día me preguntaban respecto de las vacaciones en la ley de contrato de trabajo, en la ley esta que sacaron, y digo, la única vacación que tiene el trabajador es caerse muerto en la cama cuando llega después de haber atravesado por un trabajo semiformal y 2 changas, y ver si puede masticar algo. Entonces, pero vuelvo, porque soy un poco larguero y Cecilia se enoja, si no. Este gobierno tiene la idea de que los abordajes de los temas son integrales. Entonces, este proyecto, ICLOP, de instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial, no va de la mano, o no va suelto, va también de la mano de un proyecto de ley de policía del trabajo, un proyecto de creación de un registro de asociaciones sindicales, porque la ley 27.802 no solo vino a atacar al mundo del trabajo, vino a atacar al sindicato, pero vino a atacar también los poderes federales de fiscalización y la posibilidad de verificar si somos todos esclavos o si somos trabajadores en regla. Pero va también de la mano de un proyecto de policía del trabajo que va en el mundo de las plataformas. Y no me quiero extender demasiado en esto, porque el mundo de las plataformas, ustedes saben que es el mundo de las tecnologías. Y el mundo de las tecnologías, que si bien siempre el mundo tuvo tecnología, la primera que yo recuerdo fue la rueda, la otra fue el grafito, la otra fue el papiro, y todos lo seguimos usando, ¿eh? El papel, el lápiz y la rueda. Sin papel, lápiz y rueda no habría mundo, eso fue tecnología. Ahora, esa era tecnología, la rueda que vino a hacer, vino a aliviar el músculo, vino a aliviar la espalda, como lo fue la máquina de vapor, como lo fue el motor a explosión. Ahora, esto que viene ahora, el algoritmo y la inteligencia artificial, no viene a aliviar el músculo ni la espalda. Esto viene a controlar el lenguaje y el cerebro. Y esto además es una herramienta bélica. Y por eso cuando discutíamos las revoluciones industriales anteriores, discutíamos capital. Distribución de capital, distribución de riqueza. Hoy estamos discutiendo poder, que es otra cosa. La última guerra fue con mando a distancia, dijo el filósofo contemporáneo Fito Páez, en 1990, refiriéndose a la guerra del Golfo. Y díganme cómo fue el ataque a la escuela iraní, donde murieron 114 niñas y no fue protagonizada por la inteligencia artificial de Peter Thiel y Palantir, que qué casualidad está viviendo en la capital federal, donde se compró una casa porque quiere instalar sus enormes servidores que requieren del agua potable patagónica para generar un gran centro de inteligencia artificial. Entonces, nuestro gobierno aborda las políticas de una manera integral, porque acá estamos entre compañeros, entre compañeras, y yo creo que la única manera de empezar a enterarnos de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando, es hablar de todas estas cosas. No ir a la frase de Luca, ¿no? Mejor no hablar, ¿no? Al contrario, tenemos que hablar de las cosas que están pasando. Nuestro proyecto ICLOP, nuestro proyecto de policía del trabajo, nuestro proyecto de creación de un registro de asociaciones sindicales para que no pase lo de la UOM. Sí, por supuesto, plataforma, pero el registro de asociaciones sindicales para que no pase lo de la UOM, porque todos se están preguntando qué pasó con la UOM. Y algunos, los guacamayos mediáticos ensobrados están repitiendo que hubo un problema de caja. No, le impugnaron con una lista armada por Paolo Roca y que me firmen todas las cámaras y que venga alguno de Techino del grupo Tenaris a discutírmelo. Le impugnaron 3 urnas que no tuvieron custodia suficiente, según el argumento, en la seccional Zárate Campana. Y en base a esa argumentación, como ya no hay Ministerio de Trabajo de la Nación, ni hay Secretaría de Trabajo, porque eso está absolutamente desmantelado, y lo van a terminar convirtiendo en una dirección como estaba en 1943, antes que asumiera el entonces coronel Perón, no hubo intermediación del Ministerio. Y ahora me meto en el ICLOP, porque sé por qué estoy diciendo esto. Y entonces intervinieron la UOM. Entonces yo lo que empiezo diciendo, compañeras y compañeros, es: si los ministerios de trabajo históricamente
discutieron lo más importante que hay en el mundo del derecho del trabajo, que es la paritaria, el conflicto y la organización sindical. ¿Cómo no van a poder y deben intervenir en el conflicto del humano, de la persona, de la compañera, del compañero que fue echado a la calle? Y sobre todo en un momento donde el mundo del trabajo cambió y el sujeto histórico, y acá tengo un compañero de otros 39 años como Julio Castro que me puede dar la razón, teníamos... ¿Hacemos un espacio que va a venir el compañero? El compañero... Bien. Walter Correa. ¿Nos podemos correr un poquito más? Nos corremos todos, ¿no? Ahí está. Entonces digo, mientras llega, así no me escucha hablar y después no me dice que hablo mucho. Pero digo, cuando es... Bueno, acá está el ministro. Bueno. No, Walter. Me estoy por callar, Walter. Me estoy por callar. Por eso vine yo, para que te... Bueno, para redondear que está el ministro, digo, cuando el sujeto histórico, el actor social del mundo del trabajo cambió, y esto lo sé como abogado, en los 90 cuando despedían y cerraban las empresas estatales, desde ELMA, Empresas Líneas Marítimas Argentinas, a Ferrocarriles, a YPF, a Altos Hornos Zapla, a las 50 y pico de empresas que fueron entregadas a manos privadas, las telecomunicaciones, ni hablar. Yo agarraba en mi estudio casos de 30, 40 años de antigüedad. Hoy, ese trabajador de 3 años y con un salario promedio de 1 millón de pesos, ese caso no se lo soluciona a nadie. Entonces es necesario que estos ministerios que históricamente gestionaron las cuestiones más gruesas, donde pasa la plata, donde pasa la organización sindical, donde se soluciona el conflicto, y vaya si estamos solucionando conflicto, ¿no, Walter? En la provincia de Buenos Aires, atendiendo y apagando incendios todo el tiempo. ¿Cómo no van a poder entender en la solución del caso individual del trabajador que fue echado a la calle? ¿Y cómo no vamos a acudir en una instancia, como dijo Cecilia recién, de 20, 25 días, a ver si se encuentra la solución? ¿Y dónde está, entonces, con 20, 25 días? ¿Quién me puede venir a decir a mí, que además como abogado lo digo, lo sostengo y lo defiendo, por más que copie y pegue y use inteligencia artificial? Yo no inicio una demanda en menos de 20, 25 días, porque el actor o la actora no me traen ni el nombre de los testigos, entonces no llego. Ahora, si puedo cargar una planilla en el ministerio, decir, el caso de Álvarez con, no importa, el almacén de Chanchito. Y voy ahí, en 25 días capaz que le doy una solución. Y el tipo cobra y tuvo acceso a lo que necesitaba para comprarle la sopa a los pibes. ¿Dónde está la violación al acceso irrestricto a la tutela judicial efectiva, de la que habla nuestra Constitución, de ese sujeto de preferente tutela, que somos los trabajadores? Porque reitero, yo como abogado también soy trabajador, ¿eh? Bueno, ahora, ¿dónde está? ¿Dónde se está violando? Porque esta es la objeción bárbara que me hace la academia, que nos hace la academia. Y yo sostengo lo siguiente. Miren, yo soy abogado laboralista, pero yo no defiendo el derecho laboral. Yo defiendo el derecho de las y los trabajadores. Y esa es mi respuesta. Muchas gracias, compañeros. No, simplemente, disculpen la interrupción, pero estoy haciendo la recorrida y más que nada, en nombre de todo el equipo del Ministerio de Trabajo, en nombre de la provincia, agradecerle la participación, la concurrencia, el debate, la discusión. Y bueno, en este tema quiero ser pragmático y sincero, porque no es una cuestión menor. Tenemos acá un legislador nacional, tenemos una legisladora provincial, y no es una cuestión menor el hecho de que un compañero, una compañera, representante del pueblo trabajador, tenga el orgullo y la posibilidad de estar en una banca, ¿no? Que mayoritariamente nos representa a todos nosotros y nosotras. Y nosotros hemos hecho un proyecto donde nada más y nada menos no le complicamos la vida al trabajador, a la trabajadora, donde en un proceso, si tomamos como ejemplo un proceso indemnizatorio donde lamentablemente la coyuntura y el gobierno nacional lo lleva a demorar en tiempo y forma, y que esos intereses punitorios son inalcanzables en el tiempo, ese hecho concreto de cobrar
sus acreencias en términos de un proceso de indemnización. Nosotros lo sintetizamos en este proyecto que tenemos la suerte y la satisfacción de que tiene el aval y el acompañamiento de la Confederación General del Trabajo, de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores. Y la verdad que yo tuve la oportunidad de ser concejal, yo tuve la oportunidad de ser diputado de la Nación, y la verdad cuando se cursa un proyecto, en este caso del Ejecutivo Provincial, en este caso promovido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo mínimo que pretendemos nosotros que después de un año rápidamente tenga un dictamen a favor. Y la verdad que si en todo un año no fuimos convincentes para con nuestros compañeros y nuestras compañeras tratar este tema, debatir este tema y sacar un dictamen a favor, les vamos a pedir las ayudas a las organizaciones sindicales que ya han dado su acompañamiento, a que reforcemos el poder de convencimiento para que nuestros legisladores y nuestras legisladoras tomen este tema, voten este tema, promuevan esta ley que es a favor nada más y nada menos que del pueblo trabajador, de quienes nosotros nos nutrimos en la provincia de Buenos Aires en el día a día. Así que volver a agradecerles, sinceramente, no solamente es el primer Congreso del Trabajo de la provincia de Buenos Aires y tiene una connotación federal, sino que en estos paneles se demuestra a las claras que la clase trabajadora, que la centralidad de los trabajadores y las trabajadoras, que ese sujeto que últimamente lo hemos perdido dentro de nuestro movimiento, ¿no? Se suplantó el sujeto juventud por el de sujeto trabajador, y nosotros acá estamos reafirmando por qué nosotros desde la fuerza y la potencia de la militancia decimos que el sujeto de nuestro movimiento, el que atraviesa el tiempo, es el trabajador y la trabajadora. Así que muchísimas gracias por estar acá. Bueno, esto es una mesa conversatoria, así que no sé si seguimos, ¿con quién seguimos? Yo quería, esto es personal nada más, agradecer la presencia de Fabián Nesis. El doctor Fabián Nesis fue 12 años director del SECLO. Se tomó el trabajo de tomar un avión de hoy a la mañana para estar aquí, con demora y todo. Bueno, en cualquier momento te va a tocar el uso de la palabra, pero la ordenadora sos vos, Ceci, como... Así que hacelo circular. Bueno, le damos la palabra al compañero que se presente. Muchas gracias. Es informal. Es informal. Me presento, yo soy Fabián Nesis, abogado, también trabajador de la abogacía laboral, hace un poco más que Gustavo, pero ahí... Tenés más que 39 también. 46. Pero bueno, la realidad es que primero agradecer la invitación y con gusto la acepté. Esto un poco, la casualidad fue que en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, hace unos meses, la gente del equipo de trabajo del Ministerio de la Provincia organizó en la academia una presentación de este proyecto y concurrí y me invitaron a participar y por supuesto me puse a disposición porque a veces, o sea, yo fui director del SECLO en los 2 periodos de Cristina, perdimos, me fui, dejé la silla como corresponde, volví en la pandemia, perdimos y me fui, y hoy sigo siendo un abogado y doy clases en la universidad. De manera que creo que lo más lindo de este encuentro es ver tanta gente, tantos laburantes juntos. Estaba en la confitería y digo, qué necesario que es esto, ¿no? Yo debo reconocer que cuando me llamó el ministro Tomada en el 2008, el plan, o sea, yo también fui un destructor del SECLO porque era parte de lo que fue la flexibilización laboral del menemismo. Entonces, si a eso
el SECLO era parte de un combo de contratos basura, de un combo de modificación de ley de quiebras y concursos en favor de las empresas, de un combo de modificación de la sanción de la ley de riesgo del trabajo, tan nefasta y tan cara para la salud de los trabajadores, que bueno, empezamos a convivir. Y la idea, cuando acepto ese desafío desde mi profesión liberal, fue presentar un proyecto que la verdad que con gusto leí esta semana el proyecto que ustedes subieron al Senado, y es prácticamente muy similar. Algunas cositas cambian, pero lo interesante en esto, en la experiencia, es dónde colocamos el ámbito de protección. O sea, no nos olvidemos que el SECLO no solo resuelve conflictos individuales, a veces resuelve conflictos plurindividuales y de mucha gente. Gustavo lo compartimos juntos en el gobierno de Alberto, donde teníamos de a cientos de trabajadores que teníamos que resolverle aún condiciones de trabajo o un rubro de su convenio, y que si tenían que hacer juicio era complicadísimo. O sea, la realidad es que hoy transitamos una justicia donde un juicio en la capital dura entre 6 y 8 años, con suerte. Ayer fui a un juzgado a hablar con un juicio de una muerte de 16 años, lo inicié en el 2010. Había una chiquita menor que era menor, que ahora tiene un hijo. No lo pueden entender. O sea que la realidad, no quiero en esto ser juezófobo o abogadófago, como se diga, ¿no? Fobia a unos o a otros, pero todos de algún modo somos responsables de lo que sucedió. Hoy por hoy un trabajador que lo despiden para reclamar una mínima indemnización en cualquier ámbito de la provincia de Buenos Aires, de la capital, nunca es menos de 4 años, nunca es menos, con el agravante que sale este rejunte de ley de modernización y se dan el lujo de sacarle el 33% de la indemnización al trabajador debidamente actualizada, como si la inflación no la sufriera también el que trabaja. O sea, obviamente una ayudita para las empresas. En este contexto, digamos, nuestra experiencia fue, bueno, ¿cómo tratamos de proteger aquello que es irrenunciable? Todo lo que nosotros en la facultad enseñábamos, orden público, hay normas que no se derogan, pero la realidad es que el derecho procesal de trabajo liquidó un montón de derechos. O sea, el factor tiempo es lo peor que le pasa a un trabajador en un juicio. Van a una audiencia, no está conformado el tribunal, va el testigo, con lo que hoy implica viajar y el gasto de viaje, no se toma la audiencia, entre un año y una audiencia, ese testigo no va más. Y el trabajador tal vez perdió su mejor prueba, que es un testigo. Entonces nosotros, cuando empezamos a pensar el SECLO, dijimos, bueno, lo tenemos que pensar en función del trabajador y los sindicatos. De hecho, nuestra ley, al igual que el proyecto que está en tratamiento, habilita al representante sindical a ser parte del reclamo, a iniciarlo y a trabajar junto al trabajador. Eso me parece que es bueno, y para eso lo que nosotros trabajamos mucho fue en hacer cursos y formar en la negociación laboral también a los representantes sindicales, porque es la mejor herramienta. O sea, la mejor herramienta para un trabajador es tener un buen abogado y tener un buen representante sindical, uno u otro, o ambos. De hecho, también nosotros con ciertos gremios hicimos especie de SECLOs propios. El SUTER tiene un SECLO en la capital donde trabajamos, hicimos una web para ellos, y la verdad que funcionaba. En su momento estuvo el SECOSE, yo ahí no participé, es anterior, que era comercio, que agrupaba mucha cantidad de gente. El secreto para mí son dos cosas: la calidad del abogado, fundamentalmente el trabajador, la calidad del representante gremial. Para eso siempre lo que tenemos que hacer es formarlos, es hacer cursos, es trabajar sobre la negociación, que sí, que no. La realidad es que
lo que le permite, esto no es una traba a la acción judicial, porque en definitiva el proyecto habla de 20 días hábiles, creo que como máximo, y una pequeña prórroga. En 6 años, en 8 años de juicio, 20 días no cambia nada. Y en muchos casos, o por lo menos mientras yo estuve, el promedio era un 40%, 40 y pico por ciento, Gustavo, te acordás que te mandaba las estadísticas, de homologaciones, de acuerdos homologados. Lo cual es darle la posibilidad al 40, 40 y pico por ciento de trabajadores de en menos de un mes tener su resarcimiento. Obviamente hay un resto que no se podía arreglar. Y después el otro tema que después vamos a tener que trabajar, o para mí hay que trabajar en la reglamentación, es cómo notificamos a las empresas. Cuando empezó el ciclo era un problema, que si no estaba, que la cédula no llegaba, que nosotros hace unos años hicimos la notificación por portal AFIP. Todo el mundo está quit o quilificado, a todos les llega, y la AFIP a todos los contribuyentes los tiene por notificados, aunque no lo lean, el primer lunes de cada semana. O sea, si el empresario quiere tener la viveza de decir, yo como no abrí el casillero electrónico de AFIP, no estoy notificado, en realidad le aplicábamos también la multa, porque el lunes siguiente se notificaba. Y empezó a dar resultado. Teníamos dos ventajas, no usábamos papel, no usábamos telegramas, no se suspendían audiencias, y de a poquito fuimos armando este sistema donde hoy por hoy prácticamente todo el mundo se notifica de esa manera. Y las empresas, ¿qué hacen? Les dicen a sus contadores, mira todas las semanas que audiencias tenemos, porque si no, hoy por hoy se comen una multa de 116.000 pesos por cada audiencia. Si son 2 audiencias, a nadie le gusta pagar eso. Eso generó la alternativa de que las audiencias no se extiendan tanto, no se dilaten. Y por otro lado, otro de los aspectos que desde la pandemia nos vimos obligados, y la verdad que se trabajó muy bien, es todo virtual. El trabajador no tener que desplazarse a un lugar para ir a una audiencia que le digan, no vino a la otra parte, sino nos pasa. Ustedes saben, cuando yo apenas asumí en el 2008, a los 2 meses, un trabajador fue muy especial, ha habido a 2 audiencias, 3 audiencias con sus abogadas. A la 4ª audiencia, el tipo no estaba bien psíquicamente, obviamente. Antes de llegar a la audiencia se había comprado un cuchillo enorme, y como su abogada no había llegado, la conciliadora salió al despacho y decía, mire, su empleador no está notificado. Él creyó que era la conciliadora la que lo engañaba, y bueno, la terminó matando a la conciliadora y a su secretario. Y para nosotros fue un hito esto. Dijimos, algo tenemos que hacer, no podemos. Los espacios de violencia que también se dan en las negociaciones entre empleador y empleado son enormes, porque el empleador sigue pensando que está en su propia fábrica, en su propia casa. A mí me ha tocado sufrir audiencias donde venía un empleador con su abogado y el empleador abría el maletín y mostraba una 45. Entonces, ¿en qué condiciones se puede negociar, se puede trabajar eso? No, un poquito. Bueno, soldado que huye sirve para otra batalla. De todos modos, la virtualidad que instrumentamos a partir del hecho de la pandemia, la verdad que nos sirvió a todos, les sirve a los trabajadores, es muy fácil, se conecta al teléfono, de una computadora, y eso nos agilizó muchísimo el trámite. De manera que yo sé que todavía uno tiene ciertas objeciones a ciertas cosas. Nosotros, por ejemplo, en una indemnización, si no era el 70, el 80% de lo que correspondía, no homologábamos. Hoy sé que no es así. Hoy pasa todo. Nosotros en época inflacionaria, como mucho, dábamos 3 cuotas. Hoy existe una ley que sacó el ahora 2 en una sentencia judicial. O sea, alguien gana un juicio y la ley le posibilita al empleador pagar en 12 cuotas. Una locura. Ya termino. Cierro. Ya está. No, es tu trabajo, te entiendo. Bien, no hay que fanatizar, o sea, hay que, como decía Gustavo, hay que ser práctico, hay que ser pragmático.
y entender que esto en general es una herramienta que bien utilizada para la gente que trabaja y necesita de su indemnización, de su salario, es una herramienta eficaz, bien utilizada. Como obviamente este gobierno de la provincia sabe cómo utilizarla, yo leí el proyecto y la verdad lo voy a apoyar a muerte, y donde pueda, en la capacitación de conciliador o lo que fuera, desinteresadamente voy a ayudar, incondicionalmente. Gracias. Todo lo que estabas contando, recontra interesante, me quedaría escuchando, por supuesto, pero tenemos... Bueno, ¿con quién seguimos? Con Julio Castro. Bueno, buenas tardes, queridas compañeras, queridos compañeros. La verdad que después de 3 abogados, hablar a un geólogo le cuesta un poquito. Yo también, como dijo Gustavo, vengo de una familia muy humilde, de una familia entrerriana, que gracias, como decía él, al general Perón, uno pudo hacer la primaria, pudo hacer la secundaria y pudo también estudiar en la universidad. Bueno, formo parte de la Federación de Gremios Estatales de la Provincia de Buenos Aires, soy el secretario general. Junto con Nino Di Tomaso y Héctor Nieves, estamos en la regional de la región capital de La Plata, de la CGT. De hecho está que no voy a hacer ningún discurso sobre lo que hablaron los abogados, porque está muy claro y el apoyo es total del movimiento obrero en general. Con esto es una mejora enorme para los trabajadores que lamentablemente han perdido su trabajo. Nuestra idea y nuestro trabajo para el futuro es ver cómo no se echa más gente, cómo se toma gente, cómo se valoriza lo que es la producción y el trabajo en este país. Porque lo que estamos viviendo verdaderamente es, como dicen mucho, están destruyendo la industria de una forma muy rápida, con de no darle valor agregado absolutamente a nada. Somos un país prácticamente que para la geopolítica internacional es un país de extractivo. Para darle un ejemplo internacional, pues en Nigeria tiene o tenía casi los mismos recursos naturales que nosotros, menos la agricultura y la ganadería. Lo extrajeron, le extrajeron todo lo que tenían. Ustedes saben que como geólogo tengo amigos que están trabajando en las distintas mineras, que están sobre todo en el norte de nuestro país, donde se está sacando el cobre, y ni siquiera se ha formado un pueblo para limpiar, como para explicarle, la máquina rompe una piedra que en el centro tiene cobre. Entonces siempre se armaba un pueblo alrededor de mineros que limpiaban esas rocas y quedaba el cobre, y el cobre así se lo llevaban. Ahora ni eso. Directamente del camión va al barco y en el barco se va limpiando la roca que no sirve y queda el cobre. El cobre, como ustedes saben, es para todos los elementos de cable que se usan en electricidad y en un montón de cosas. Ni hablar del litio, que también se lo llevan de esa forma. Entonces, cuando este muchacho que está hoy en la presidencia decía que íbamos a volver a 1810, 1850, verdaderamente es lo que está haciendo. Que 3, 4 familias vivan bien y que el resto seamos esclavos de esas 3 o 4 familias. Así que contra eso es lo que estamos peleando verdaderamente. Perón lo explicaba bien, la política no se hace adentro, la política se hace afuera. Hay que ver qué quieren los poderes de otros países hacer con nuestro país. A ver si tenemos la capacidad de negociar. Porque que nos lleven el litio, por lo menos que nos dejen fabricar la batería. Hay que negociar algo. Hay que ver
de qué forma podemos nosotros generar empleo. Porque si no generamos empleo, vamos a terminar todos, muchachos, ya los Uber se van a acabar porque nos vamos a chocar entre nosotros. Entonces, es tan cruel lo que está haciendo este señor y un séquito que lo sigue. Él lo nombraba al que quiere instalar todos sus equipos de la inteligencia artificial en el sur. Es porque esos equipos, cuando entran a enfriarse, por eso no puede, hoy la inteligencia artificial prácticamente no se puede usar en el mundo por falta de agua. No tienen cómo enfriar los servidores. Han tratado de hacerlo en Europa y ha explotado absolutamente todo. Entonces necesitan nuestros lagos del sur, que son fríos, para poder enfriar a sus servidores. Ahora eso produce una enorme contaminación. Esos lagos no se van a poder usar más para agua, ya sea para riego, ya sea para producción, ya sea para que la tomemos nosotros agua potable. Por eso vemos con tanto interés la Unión Europea quiere firmar un convenio con el Mercosur con nosotros. Sudamérica tiene el 6% de la población mundial. 6%. Somos 8.500 millones. Hay agua para 4.000. Agua usable, agua que se puede procesar y tomar. O sea que le faltan agua a 4.500 millones de habitantes. Entonces, ¿de qué forma se llevan el agua? Es decir, ¿cómo? No puede venir una valija ni en un barco. El agua se la llevan llevándose los recursos primarios. Cuando sacan oro, cuando sacan cobre, todo eso queda contaminado con arsénico. Pero arsénico altísimo porcentaje. Cuando se llevan 1 kilo de carne, se llevan 15.000 litros de agua. Producir 1 kilo de carne de res, en la huella hídrica que le llaman, y estas no son mediciones ni de Putin, ni de Corea del Norte, ni de Xi Jinping. Estas son mediciones de la California Water, o sea, son las mediciones de los norteamericanos que han tomado este tema con una importancia fundamental, porque es lo que está faltando verdaderamente en el mundo. Europa tiene el 15% de la población y el 8% únicamente del agua. Europa produce hoy el 25% del alimento que consume. No produce más porque no tiene agua. Entonces, somos importantes. Tenemos, amén del litio, amén del cobre, amén del petróleo, del gas, de todos los cereales que ustedes imaginan, los tenemos. Pero también tenemos un recurso que es mucho más valioso y que hoy es el oro del mundo, que es el agua, y que nadie habla. Ahora, si ustedes prestan atención, la nafta está carísima, ¿no es cierto? 2.400, 2.500 pesos, una nafta infinia. ¿Y un litro de agua? Está 3.000, 4.000 pesos. ¿Y dónde está embotellado? En la canilla. O ustedes me van a decir que hay embotelladoras de agua que tienen pozos ultranaturales, que no están contaminados, que no se le hace nada. Entonces, esto lo hemos hablado alguna vez con el gobernador, cuando se busca petróleo acá en Mar del Plata. ¿Se imagina que hacer un pozo en Mar del Plata lleva 30, 40 millones de dólares, después hay que hacer un oleoducto, después hay que hacer una destilería, después hay que distribuirla por las estaciones de servicio para venderla a 2.500? Y si la embotellamos de la canilla del agua y la vendemos, sale 3.000. Entonces, es un tema que tenemos que ver cómo hacemos visible esto que está pasando en el país. ¿Cómo lo podemos visibilizar para decir, basta de sacarnos los recursos naturales? Negociemos cómo vamos a hacer y cómo vamos a crear trabajo con esos recursos naturales. Una cosa es llevarse la soja, el grano de soja, otra cosa es llevarse el aceite de soja. Y los peles de soja, ustedes saben, que sirven también para
alimentar animales, en este caso la red de vaca, ¿por qué si hay que ha tenido suerte de haber andado por otros países o por países europeos, pide una milanesa y nunca es de carne de res, siempre es de cerdo? ¿Por qué? Porque una vaca tiene un ternero por año y necesita 2 años para digamos que llegue al kilo para vender. Sin embargo, una chancha tiene 36 chanchitos por año, o sea que la huella hídrica se divide por 36. Por eso usan más el cerdo que la carne de res. Entonces, ese es el proyecto y quiero no ser largo, perdón Cecilia, pero ¿qué nos pasa en la región nuestra? ¿Qué nos pasa en voy a redondear con la región nuestra, que es La Plata. Prácticamente no hay, estamos fuera del circuito del Mercosur. Por eso las empresas van y se instalan en Zárate, Campana, por ahí está la ruta 14, que los lleva directamente a nuestro socio mayoritario económico, que es Brasil. Porque nunca se hizo el puente Punta Arara-Colonia, que se hubiera hecho el puente Punta Arara-Colonia, de Colonia a Rivera, que es la frontera con Brasil, estaríamos casi a 100 kilómetros de Brasil. Y sin embargo, si alguien se quiere instalar en la ciudad de La Plata, no está terminada la ruta 6, el puerto no está funcionando en un 10%, no hay posibilidad, o la logística le sale muy caro al empresario para instalarse en nuestra región. Contra eso vamos, eso es lo que nosotros queremos, que vuelva nuestro gobierno nacional y peronista a hacer estas obras fundamentales que faltan para que la logística y las empresas puedan competir con lo que son las otras empresas del Mercosur o empresas de otro país. Bueno, muchísimas gracias. Qué interesante. Nos tenemos que juntar más seguido. ¿Se dan cuenta? Tenemos que juntar más seguido. Qué interesante todo. Bueno, yo ahora le voy a dar la palabra a Hugo, después a Silvina, a Julio, y después yo me voy a tener que retirar a otro panel, pero ustedes se pueden quedar un ratito más, porque me lo entregaron más tarde el salón, así que vamos a extendernos un poquito. Bueno, seguimos con... Bueno, buenas tardes. En primer término no tenía pensado hablar, tengo el panel mañana, pero la verdad que es muy interesante la cuestión que se está abordando hoy, y más interesante me parece el enfoque que se le está dando a una cuestión que, como bien se dijo, es más instrumental, ¿no? En realidad hay cuestiones de fondo que hacen que estemos en la situación en la que estamos cuando se produce la parte no deseada de una relación laboral, ¿no? Que es la desvinculación. Y me parece que este proyecto apunta principalmente a eso. Estuve leyéndolo más o menos por encima, y hay muchas cuestiones, como bien adelantaba Cecilia, que están excluidas, como por ejemplo los amparos, las cautelares, los accidentes, creo, y las enfermedades profesionales, con lo cual estos argumentos que también mencionaba Gustavo de que se está restringiendo el acceso a la justicia, los podríamos descartar. Son discusiones que vienen de hace mucho tiempo. El SECLO funciona en Capital Federal desde los 90, como bien se explicaba, pero creo que la situación, como bien se enfocó como buenos peronistas, está en la cuestión de fondo, ¿no? Acá lo que estamos discutiendo en nuestro país es el desempleo que se produce por causas de definiciones de modelo de país. Lo explicaba muy bien Julio con respecto a el rol que nos quieren asignar en el mundo como un país extractivista, queriéndonos hacer creer que eso es lo que genera realmente empleo, cuando sabemos que ni lo energético, ni la minería, mucho menos lo financiero, es lo que masivamente genera el trabajo, sino la desindustrialización que se produce y que día a día estamos viendo cómo está impactando en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires muy fuertemente, con los despidos masivos. El empleo genuino se ha destruido en nuestro país, más de 300.000 puestos de trabajo, por datos oficiales, más de 25.000
empresas, y eso es lo que genera que este tipo de discusiones sean mucho más acuciantes que en otros momentos, ¿no? Que cuando el país está en crecimiento. Y aparte, además de esto, vemos que hay una cuestión quizás no tan de fondo de modelo de país, pero sí instrumental y de administración de justicia, pero que también afecta gravemente esto. Acá la discusión es mucho más de fondo. Por supuesto que es necesario dar respuesta inmediata, pero la tardanza de la respuesta cuando hay despidos y el trabajador no cobra, tiene que ver también con algo que es patológico en nuestro país, que es la inflación y la administración de justicia absolutamente deficiente. Está relacionado con lo que voy a hablar en el panel mañana, y el impacto que tiene el ataque que están ejerciendo sobre la justicia, que creo que justamente la provincia de Buenos Aires va a tener un efecto inmediato con la parte de la reforma laboral que tiene que ver con la reforma judicial, ¿no? Con el traspaso de la Justicia Nacional del trabajo a la ciudad. Hoy en nuestro país un gran porcentaje de los juicios se elige hacer en la capital federal porque los tribunales son más progresistas, han sentado jurisprudencia en muchos casos. Los trabajadores y los abogados tratan de que, como la mayoría de las empresas tienen domicilio en capital, ir a litigar a capital federal. Creo que con este traspaso, lógicamente por la influencia que van a tener en las designaciones de los jueces, la política en la capital federal, que todos sabemos qué color tienen, va a ser que, no quiero, todavía se está escribiendo la historia en este punto, pero no quiero hacer anticipos, pero creo que va a migrar mucho de la judicialización a la provincia de Buenos Aires, y esto va a tener un gran impacto. Por eso me parece que es importante el enfoque que se le está dando acá, de considerarlo como un paliativo, que hay cuestiones de fondo que son más importantes, pero sabemos que la realidad es la única verdad, y que es que hay que darle respuestas a los trabajadores cuando tienen que hacer sus reclamos. Otro punto muy importante, me parece, el enfoque de ponerlo a consideración de las organizaciones sindicales y de los trabajadores, ¿no? Porque muchas veces desde una visión abogadil, lo señalaba bien quien estuvo a cargo del SECLO, pensamos que esto del reclamo individual es solamente algo que, bueno, cuando se produce la ruptura se resuelve jurídicamente, y me ha tocado también estar en audiencias del SECLO y ver la violencia que se produce. También me ha tocado estar cuando está el sindicato, y ahí se equilibra un poquito más la balanza y ya no se anima tanto el empleador, y por eso es tan importante que la organización sindical también esté imbuida y conozca en detalle este tipo de aspectos. Así que bueno, suscribir a lo que plantea la CGT, de acompañar este proyecto, porque la realidad, como decíamos, es la única verdad y hay que dar respuesta inmediata a los trabajadores. Suscribir también a que el sujeto histórico quizás haya cambiado en sus formas, ¿no? Pero como bien se planteó con el proyecto de aplicaciones, como bien se explicó con la cuestión de la inteligencia artificial, sabemos que por más que cambie la forma, los modos de producción, el sujeto histórico sigue siendo el que necesita de la protección y es la parte más débil de la relación de trabajo. Así que gracias a todos y bueno, acompañamos. No tenía pensado hablar, pero muy bien. Muy bien. Bueno, Silvi. Bueno, muchas gracias, Ceci. Tampoco tenía pensado hablar, así que, pero viene bien. Bueno, yo soy Silvina Nardini, soy diputada provincial. Seré encargada cuando así lo determinen los compañeros y compañeras del Senado también de dar continuidad al tratamiento de este proyecto de ley. Como decía Gustavo hace un ratito, que además lo escucho mucho porque además de compañero es mi compañero de vida, así que ya le tengo los discursos largos bastante padecidos, más que conocidos, padecidos, pero es cierto que hay que, cuando uno habla hay que decir de dónde viene, quién es y para qué lo hace.
Oportunamente la militancia me ha puesto en este lugar de ser legisladora provincial, fui muchos años también concejala de la ciudad de Ensenada, pero la verdad es que este tema me ocupa, me preocupa, porque básicamente soy una trabajadora de la educación. Eso es lo que fui, lo que soy y lo que seré después de esta ocasión de mi vida que la política me permite ser legisladora provincial. Soy hija de un metalúrgico y de una ama de casa, así que más allá de la posibilidad de haber estudiado y de ser profesional y de tener mis hermanos profesionales, oportunidades que el peronismo nos ha dado a la clase trabajadora, voy a seguir siempre reivindicando a la clase trabajadora. Y esto lo digo porque a veces me encuentro con compañeros y compañeras que tienen la misma responsabilidad que yo, en este caso en la provincia de Buenos Aires, también seguramente Facundo lo verá en La Nación, y lo hemos visto todos los argentinos en la... perdón. Ya lo vio. Él ya lo vio, tenés razón. Lo hemos visto todos los argentinos, como decía recién, en el tratamiento de algunas leyes, que parece que a uno le dan un diploma de legislador y de pronto se olvida de dónde viene. Se olvida que algunos somos clase trabajadora, algunos nos olvidamos de la oportunidad que hemos tenido para convertirnos en profesionales, algunos incluso nos olvidamos que llegamos a ser legisladores porque somos militantes de un proyecto político. Y esto lo tengo que decir porque, como bien marcaba Walter hace un rato, tenemos este proyecto de ley varado en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en una comisión que, lamento decirles, compañeros, que conducimos nosotros. Y esto hay que decirlo, como yo no soy abogada, como el pueblo a mí no me ha votado ni para callarme la boca ni para ser correcta políticamente, lo digo porque hay que ser claros y estamos entre compañeros y compañeras. Este proyecto de ley está varado en una comisión que conducimos nosotros como espacio político, ¿sí? Que está conducida por el peronismo. Entonces me parece que a la hora de hacer carne y dar cuerpo a los discursos que tenemos desde el Movimiento Nacional y Popular, me parece que cuando asumimos responsabilidades tenemos que hacerlo, y no hay que olvidarse ni de dónde uno viene, ni para qué uno está. Tenemos que honrar el voto, y la verdad es que yo en este sentido me siento más que responsable de hacerlo, como decía recién y como explicaba recién, por mis orígenes, porque soy clase trabajadora. Y como no soy trabajadora de la abogacía, yo sí le tengo un poquito de fobia a los instrumentos, a los mecanismos y a la burocracia del Poder Judicial. Me permito yo decirlo, sé que los compañeros muchas veces lo piensan, pero por supuesto está muy bien que no lo hagan. La verdad es que cuando primero vi este proyecto de ley, yo siempre hago un ejercicio, tengo muchos años de legislar en mi ciudad, fui muchos años presidenta de mi bloque, y a mis compañeros y compañeras les hacía siempre un ejercicio. Cuando teníamos que debatir una ordenanza, me ponía yo en el papel de la oposición. Esta vez me toca ponerme en el papel de la oposición y también de algunos compañeros y compañeras que se están oponiendo a este proyecto. Y la verdad que nombré a Gustavo porque lo he vuelto loco en el viaje cuando veníamos acá, porque le he hecho muchas preguntas que tienen que ver con cuáles son las controversias respecto de este proyecto. No me voy a referir estrictamente al proyecto de ley en sí, porque la verdad es que lo han hecho los especialistas, me parece muy claro, pero lo que me parece es que a veces se pierde el eje, como decía Walter, como decía Ceci, creo que igual esto pasó por todos los discursos, se pierde el eje de cuál es la centralidad de proponer este proyecto. La verdad es que en la provincia de Buenos Aires hay un gobernador que toma la decisión política que para mí tiene una doble dimensión. Tiene la dimensión de, como decía hace un rato Julio, nosotros lo que tenemos que pensar en que no haya más despidos, pero lo cierto es que los hay. Los hay a causa de un gobierno nacional que lleva adelante políticas económicas, sociales, que van estrictamente en detrimento profundo de la clase trabajadora. La reforma laboral que se ha votado hace un tiempo atrás, yo lo digo siempre, me permito no llamarla ley porque en primer lugar viola la Constitución Nacional, y de ahí para abajo muchísimas leyes y conquistas de los trabajadores y trabajadoras. Entonces decía, tenemos una doble responsabilidad. En primer lugar, tenemos un gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene que atender esta consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional, y lo tiene que hacer. Y claro que además
en esta doble dimensión, sería poco comprometido por parte de un proyecto político en no pensar en esto que decía Julio. Tenemos que hacer algo para que esto no pase más. Además de poner en palabras y poner en conceptos y ser claros a la hora de definir cuál es el impacto real en la clase trabajadora que las políticas que este gobierno nacional lleva adelante, por supuesto, con el acompañamiento del Congreso Nacional, y ahí vuelvo al mismo tema que nos pasa en la provincia de Buenos Aires, con muchos compañeros y compañeras que han sido cómplices y han levantado la mano, y además proponer una expectativa, porque la verdad, hace un rato escuchábamos y veíamos hoy temprano en el video, en la apertura, que uno no solamente trabaja para llevar el pan a la mesa, uno trabaja para sentirse dignificado, uno trabaja para pensar en una perspectiva de futuro, uno trabaja para proyectar tener una familia, uno trabaja para proyectar un ideario que tiene que ver con una profunda convicción. Entonces me parece que en este sentido tenemos, como decía recién desde la provincia de Buenos Aires, una doble responsabilidad, pero que además es una profunda convicción. Yo soy parte de un proyecto político, estoy orgullosa de ser parte de este proyecto político, estoy orgullosa de que la militancia colectiva me haya permitido hoy ocupar ese lugar, pero no voy a olvidarme de cuáles son mis orígenes, no voy a levantar esta mano para ir para atrás, como hicieron algunos compañeros y compañeras, y en ese sentido me parece que también han sido claros varios de los exponentes. Lamentablemente hoy necesitamos el apoyo de las centrales sindicales, sabemos que lo tenemos porque está explícito, el proyecto de ley es claro, el proyecto de ley es sincero. Lo que necesitamos, permítanme que, como dije hace un ratito, sea un poco incorrecta, es un empujoncito, compañeros y compañeras. Yo no lo necesito, pero me consta que hay compañeros y compañeras que sí. Y esto es necesario, esto hace foco central en lo que les está pasando a los trabajadores y trabajadoras en esta oleada de despidos, en este industricidio del que habla nuestro gobernador Axel Kicillof. Necesitamos un empujoncito porque a veces algunos legisladores tienen un poquito de miedo. Lo lamento, no será mi caso, pero bueno, iremos a darles un poquito de conciencia político-partidaria para que tomen cartas en el asunto. Como decía recién, estamos atravesando una situación tremenda para el colectivo de trabajadores y trabajadoras, cualquiera sea el ámbito en el que uno se desarrolle. Estamos inmersos en una legislación que nos lleva a otros tiempos, no solo a los cuales no queremos ir, sino que además nuestra convicción ideológica nos permite pensar que queremos ir a otros tiempos más hacia adelante. Y hay que dar respuesta. Me parece que este proyecto da respuesta a la necesidad inmediata. Me parece que este proyecto pone como eje central al trabajador y a la trabajadora. Es mentira que extiende los plazos, muy por el contrario, como dije recién, y como no soy abogada, la verdad es que los plazos de la justicia son verdaderamente vergonzosos, porque en este contexto los laburantes tienen que comer. Mientras tanto están peleando por solucionar esa situación que les generó ir a la justicia. Me parece que el momento en el que el Ministerio de Trabajo toma intervención en el asunto es un momento no que resta tiempo, sino que suma oportunidades para justamente, en los casos en los que es posible, resolver con mayor celeridad el conflicto, pues a veces si no nos olvidamos de que hay un laburante que tiene un conflicto y que además, como dije recién, necesita morfar y necesita darle de comer a los pibes y a pibas que tiene en la mesa de su casa. Entonces festejo este proyecto, me parece que habida cuenta de que hay pruebas de que esto funciona, tenemos que hacer el esfuerzo para implementarlo. Y como dije recién, y volviendo a lo que decía Julio, no solo... porque estoy orgullosa de ser parte de este proyecto político, no solo que atendemos y nos ocupamos y nos preocupamos por resolver la situación de hoy, sino que además asumimos la responsabilidad de pensar en un proyecto político a futuro, y en ese sentido yo voy a aprovechar
por supuesto, la oportunidad de tener este micrófono para decir que para nosotros y nosotras esa esperanza, ese futuro y esta construcción de una alternativa que se hace acá, que se hizo en educación, que se hace en salud, que se hace en todos los ámbitos de discusión, teniendo en cuenta la participación de los actores principales de cada ámbito, que esto me parece que es algo que Axel lo pensó, y creo que, no voy a decir por primera vez, pero en los últimos años han sido pocas las veces que nos han invitado, que les han invitado a formar parte de la construcción de una propuesta política. Me parece que es una enorme oportunidad, es una decisión política de Axel Kicillof, que si vamos a hablar de trabajo, sean los trabajadores y las trabajadoras quienes planteen cuál es el proyecto político que necesitamos. Si vamos a hablar de salud, sean los trabajadores y trabajadoras de la educación que hablen de la salud, que hablen de la salud. Como soy docente, también lo hice en el plenario de educación. Y como decía recién, me parece que es la oportunidad propicia y que a los dirigentes y dirigentes políticas nos honra, pero también nos colma de enorme responsabilidad pensar en un proyecto político que vuelva a gobernar la Argentina. Y para mí, compañeros y compañeras, ese proyecto político tiene nombre y apellido y se llama Axel Kicillof. ¡Qué coraje! Ay, ¿cómo te debe tener a vos cuando te... Me quedé pegado. Bueno, seguimos ahora con Julito. Después está, ¿por dónde está Julián? Julián Villarreal. Ahí estamos. Bueno, y yo después sí me voy a tener que ir, pero ahora le pasamos la palabra a Julito Cuenca. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Para mí es un orgullo estar con todos ustedes acá y debatiendo esto que va a ser muy beneficioso para el trabajador. Yo soy Julio Cuenca del Sindicato de Pasteleros. Vengo también de una familia humilde. Recién le contaba a Huguito, porque le decía que mi papá es trabajador, fue trabajador de camionero muchos años, se jubiló siendo camionero y siempre fue orgulloso de su gremio al que pertenecía. Le contaba recién a Hugo que a mi papá le dieron una placa a Hugo cuando cumplió 20 años sin haber faltado un día al trabajo. Sin haber faltado un día. Y le dio una placa y lo tiene y con orgullo lo exhibe y para mí también es un orgullo como representante de trabajadores. Y lo que me inculcó fue el trabajo. Por ahí no me dio el estudio que necesitábamos, no soy abogado ni nada, pero te digo que la abogacía la hacemos en la cuadra, la hacemos en la calle, la hacemos en las empresas, con los afiliados. Y hay veces que también al mejor pescador se le escapa el pescado. Pero estamos así, y de usted aprendemos mucho. ¿Qué puedo agregar más de lo que dijeron? Sino que estar muy contento por el proyecto que se dio por Axel Kicillof, por el ministro de Trabajo, que lo tenemos muy atareado en todos los rincones, en toda la provincia, donde todos los compañeros necesitan respuesta. Tenemos que estar, tenemos que dársela. Y volviendo a esto, es muy importante porque el laburante, el trabajador, hoy el compañero y la compañera necesita el mango en el bolsillo. El bolsillo es el que habla, la necesidad manda, y el trabajo es dignidad, nos dignifica, como decía la compañera. Y estamos debatiendo todo este proyecto que estamos todos de acuerdo, y es lindo, pero también me pone triste porque no estamos haciendo algo para generar más trabajo. Estamos defendiendo que no los echen, estamos esperando que vengan. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pues está lindo estar todos sentados, pero tenemos que salir con algo de acá, con una herramienta. Tenemos que salir fortalecidos, con la experiencia de cada uno. Yo no voy a ahondar en el tema de esto, aquello, pero sí lo que es el tema del trabajador, a lo que venimos y me ocupa todos los días. Yo tengo una compañera acá, también una gran compañera, Romina Santana, que la veo allá, que es concejal, es dirigente, ahora fue secretaria de Empleo de la provincia de Buenos Aires. Romina, te felicito, te pido un fuerte aplauso para vos, bien merecido. Este es un lindo lugar porque estamos todos los trabajadores. Y volviendo a lo que nos preocupa, que es el trabajo, esto lo que va a acelerar es el ejercicio de que no vaya a juicio,
sino que pueda tener un acercamiento, que el sindicato pueda hacer un nexo con el trabajador y con la empresa para llegar a un buen puerto, y que no, como decía acá el doctor, que no vaya 4, 5, 6 años, que es lo que está tardando. Por eso decía que el bolsillo manda hoy, y la necesidad no saca lo que es la dignidad, nos está sacando también un poco eso. Pero bueno, tenemos que hacernos fuertes, siempre nos tocó trabajar, nunca fue fácil para nosotros. El otro día lo decía, porque todos nos ven con malos ojos, todos nos ven con la mirada, este sindicalista y demás. Y el otro día lo decía cuando me tocó asumir el secretario municipal con la LAC, con los compañeros, que los sindicatos no somos malos, somos solidarios, somos buenos. ¿Por qué? Pues tenemos mucha gente que viene y a veces no le damos la respuesta, pero con solo escucharlo y prestarle una oreja, ese compañero se va con un problema menos. Dice, pucha, este me escuchó. Y capaz que no le resolvimos el problema, pero se va contento. Eso se llama contención, porque eso es lo que tenemos que hacer. Si yo me remito un poco al decir que la vaca, que los chanchos y que todo lo que fuera, nos están llevando a la época del virreinato, cuando ganado cruzaba de a pie. ¿Se acuerdan que pasaba de a pie? ¿Y qué hacíamos nosotros? Portábamos la carne, el cuero, y la curtiembre y la mano de obra de acá, la nuestra, ¿dónde quedaba? Nos está pasando, digo un ejemplo de esto para continuar lo que decía Julio y demás, pero nos está pasando en todos los ámbitos, nos está pasando. Hoy nosotros tenemos establecimientos que se mudan y tienen que portar el helado para acá, porque hablo de heladería y de muchos comercios que vienen, pero esa es una preocupación que tenemos, porque no tenemos el trabajo genuino nuestro acá, se está yendo, nos lo están sacando. Entonces, esto que decíamos del ICLOU, nosotros lo que hacemos es, cuando vamos al ministerio, pedimos una audiencia, una espontánea, llevamos todo ya arreglado, lo único que hace el ministerio es firmar, depende del conciliador que le toque, es firmar el acuerdo de ambas partes, donde después se homologa y tiene fuerza de ley, donde si no cumple el empleador, se le cobra punitorio, y así sucesivamente, y si no llega a cumplir, se lo ejecuta. Pero antes nosotros necesitamos que el compañero tenga la plata. Por eso me parece muy importante, y gracias por la invitación, Ceci, y a todos los compañeros que están presentes. No me quiero entender mucho, pero tengo muchos compañeros acá de La Plata que nos toca transitar la preocupación de esto. Por eso no sé si celebrar o ponerme triste, pero sí, de esto tenemos que salir fortalecidos, tenemos que dialogar entre todos nosotros, que hablamos con los compañeros, con Antonino, con Julio, con Héctor, que está Seba, está compañero el Colo, Leandro, todos que venimos proyectando para llevar la Secretaría adelante, donde queremos generar ¿cómo se llama? Cursos de capacitación, tener mano capacitada, donde el empleador no digan que somos malos, sino que nos pidan, y armar una bolsa de trabajo y tener la capacitación también todo programado vía online. Lo hablábamos hoy acá con el compañero también, y estamos en ese camino. Por eso nada más, no sé qué agregar más, porque sinceramente puedo hablar de todo lo que pasa en el país y todo lo que nos está pasando, porque lo vivo diariamente. La patria es el otro, la patria somos todos, o nos salvamos todos juntos o no nos salva nadie. Así que hay que seguir peleando por nuestro derecho, por nuestra conquista. Estamos peleando por la conquista y no estamos peleando por algo nuevo, para revalidar lo que teníamos. Mirá lo que, qué triste decirlo, pero es lo que nos está pasando. Así que bueno, gracias a todos, y esperemos que de esto sea una buena construcción y que salgamos todos fortalecidos con algo. Bueno, seguimos con Julián. Avisando Ahora, sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Julián Villarreal, y soy secretario general de la AJB, que es la Asociación Judicial Bonaerense, el gremio que agrupa miles de trabajadores judiciales y trabajadoras judiciales del Poder Judicial Provincial. Me gustaría hablar de un doble rol.
como orgullosamente perteneciente a una organización gremial que de los inicios apoyó la gestión del gobernador a una fuerza de costo político en un ámbito difícil, pero también en el rol de abogado y funcionario del Poder Judicial de hace más de 25 años en la defensa pública del Poder Judicial Provincial. El instinto de tantos años adentro de tribunales a uno le haría pensar que el proyecto del ICLOB es un proyecto que atenta contra el ámbito de decisión del Poder Judicial, si uno piensa corporativamente. Pero si pensamos estrictamente en el valor justicia, que es en definitiva lo que nos obliga como militantes, como seres humanos, como padres de familia, como compañeros, tenemos que ceñirnos a una simple secuencia. 4 años promedio para que haya una sentencia judicial en un juicio laboral, para que un trabajador cobre, si puede y si tiene suerte, su demanda. Justicia que es lenta no es justicia. Parámetro esencial que nos enseñaron en la facultad. Entonces, a esa pregunta que yo me quiero hacer y que se las tramito a ustedes es: ¿el Poder Judicial es símbolo de justicia? Porque yo sé intencionalmente de esa manera. Poder Judicial igual justicia, y no es así. Y les podría contar infinidad de casos en los cuales Poder Judicial es sinónimo de justicia, de consolidación de privilegios, de desatención del prójimo, de infinidad de situaciones que son moralmente reprochables. Corriéndonos de esto, lo que queremos decir como sindicato es: ¿por qué avalamos este proyecto de ley? ¿Por qué creemos que urge que se convierta en derecho positivo y se pueda aplicar? Porque el plazo que de aplicarse y funcionar adecuadamente todo el dispositivo, porque requiere de varios elementos de avance, disposición presupuestaria, formación de capacitadores, etcétera, etcétera, si se pone en funcionamiento, el resultado va a ser justicia estricta, rápida indemnización para trabajadores y trabajadoras en conflictos individuales o grupales que requieran de esa urgente necesidad de llevarse una indemnización a su casa cuando se quedan sin trabajo en la inmensa mayoría de los casos y no consiguen otra labura porque el mercado laboral está cerrado y no pueden changuear porque no hay un mango para pagar un cortador de pasto, y si suben un Uber porque les queda un autito lo pueden subir porque nadie les paga nada y no ganan ni para comer. Entonces, estrictamente a eso nosotros como sindicato nos ceñimos para apoyar abiertamente la sanción de este proyecto que no quiero decir que duerme en el sueño de los justos, en realidad está injustamente detenido, frenado, voy a decir una palabra desagradable, compuesta de palanca en boludo en una comisión, cuando urge la necesidad para todos y todas los que nos sentimos y nos decimos peronistas, de que eso se convierta en derecho para que nuestro pueblo, peronistas, nuestros trabajadores, tengan solución rápida a una necesidad que les surge en este contexto hostil en el cual este gobierno nacional nos está destrozando a la patria, el tejido social, la industria, los recursos naturales y bueno, todos y todas los que están acá saben que podemos hacer una lista larga de cosas. Y cierro con esto. Tenemos un gobernador que tiene como principal enemigo declarado al gobierno nacional, pero también tiene fuego de adentro. Lamentablemente, por eso no tenemos este proyecto y por eso hace 6 años que se vienen trabajando muchos proyectos en la legislatura y por eso, y acá me permito hacer, no una justificación, pero sí que se tenga en cuenta, falta nombrar decenas de jueces en el Poder Judicial de la provincia, centenares, y no se puede hacer porque no hay acuerdo político en la legislatura, porque cada uno quiere tirar para su lado y el resultado es juzgados desiertos, subrogados mal y plantas funcionales totalmente desbalanceadas. Entonces hay que tener en cuenta eso también. La Corte ni hablar, otro tema. 3 de 7. Exactamente, 3 de 7. 2,5 por ahí porque hay gente que está a punto de jubilarse. Sí, bueno, pero básicamente es esto. Estricta justicia por la sanción y la conversión de derecho positivo de este proyecto de parte de la AJB y obviamente también de la CTA de los trabajadores. Gracias. Qué buena opinión la de la AJB.
Che, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Che, me salió vamos a tener que cerrar. Tenemos que entregar el salón. No sé si hay alguna pregunta, algo rapidito, alguna opinión, alguien que quiera decir algo más. ¿Es rapidito? Yo sí tenía, primero soy Jorge Corral, secretario adjunto del Sindicato Médico AMRA. Sí venía con intención de hablar en este congreso porque quiero traer un caso muy grave que está ocurriendo en la salud pública en Argentina. Hoy muchas organizaciones quieren legislar, quieren regular la teleconsulta. No es un acto médico y ponemos en riesgo la salud pública y al mismo trabajador médico porque se produce una precarización que lo convierte en un Uber de su profesión y que además va a tener juicios por responsabilidad profesional porque no se puede hacer una consulta médica a través de una pantalla. Yo le quiero decir a los legisladores, si no pueden hacerlo a nivel nacional, pero sí provincial, que se ocupen de este tema, por favor. Nada más, gracias. Bueno, muchísimas gracias, agradecerles, ojalá que pueda salir este proyecto finalmente a la luz. Valiosísimos los testimonios de cada compañero y compañera, y ojalá que esto sirva para poder replicarlo como agenda federal en el resto del país. Para eso estamos acá también, para construir un proyecto nacional de la mano, por supuesto, de nuestro compañero Axel Kicillof. Muchas gracias a todos.